De seguro muchos fans de Donkey Kong se han preguntado del por qué no hay más personajes de esta franquicia en Smash, teniendo en cuenta que la serie de Donkey Kong es una franquicia muy aclamada. Y en este video hablaremos las razones del por qué no llegaron más personajes y cuáles son los indicados que podrían llegar en un futuro Smash. Sin más que decir, comencemos con el video. Aloha, bienvenidos a este nuevo video, en donde quiero explicar la razón del por qué aún no tenemos más representantes de la saga de Donkey Kong. Sí, en el más reciente Super Smash Bros. Hemos visto que integraron a King K. Rool como un nuevo personaje, pero antes de este, la saga de Donkey Kong no ha recibido un nuevo personaje. Es por ello que quise hacer este video, para así explicar el por qué pasó esto. También quiero resaltar en cómo Masahiro Sakurai agregó a cada personaje en el Super Smash Bros. Y también mencionar a los personajes que serían excelentes candidatos para estar en esta franquicia. Pero vamos de frente con la pregunta del por qué no hay más personajes de Donkey Kong en Smash. Como ya hablé en varios videos sobre el por qué no hay más personajes en diversas series, mencioné el caso de la tendencia que debe tener la franquicia, para que al menos tenga una oportunidad de que se agregue un nuevo personaje, siendo un aspecto que afecta a la saga de Donkey Kong en Smash, aunque realmente no es una franquicia que tuvo muchos problemas en sí. Tuvo algunos conflictos por ahí con cierta compañía que estuvo a su cargo, pero que ya no está con Nintendo. Recordemos que Donkey Kong y Donkey Kong Country están unidas entre sí, tomando a Country solo como una serie que pertenece a Donkey Kong en general. Esto demuestra que la saga de Donkey Kong tiene una gran historia de por sí, además de ser una franquicia muy querida por Nintendo, y en personajes hay una gran variedad para implementar a Smash. Entonces, ¿qué pasó aquí? Creo suponer que el mayor problema fue la salida de Rare, siendo este el responsable de hacer los juegos de Donkey Kong Country, además de algunos spin-off. El asunto viene que tuvo algunos problemas con Nintendo y fueron comprados por Microsoft. Esto hizo que la saga de Donkey Kong Country tomara un nuevo rumbo. Obviamente que en el primer Super Smash Bros. No habría ningún problema, además que estaban introduciendo los primeros personajes. No todos necesariamente deberían tener un segundo representante, pero en el Super Smash Bros. Melee, ahí sí le notaba cierta incertidumbre, sobre todo cuando Sakurai mencionó que sí podría haber ciertos problemas con Rare, al momento de descartar a Banjo-Kazooie. Sin embargo, esto se iría tras el Super Smash Bros. Brawl, en donde llegó otro representante de esta franquicia, pero es a partir de Brawl en donde la saga ya no brillaba de la misma manera que en la época del GameCube, incluso hasta ahora, siendo su último juego importante el Donkey Kong Country Tropical Freeze, que salió para la Wii U. Sin embargo, esto ejemplifica que su tendencia no le estaba yendo tan bien. Pero entonces, ¿por qué llegó King K. Rool al Super Smash Bros. Ultimate? Eso pasó por otro factor que ya lo oiremos más adelante. La cosa es que su tendencia fue decayendo poco a poco, haciendo ver que la saga de Donkey Kong no tuviera tanta presencia, y por la cual no hubo un nuevo personaje para el Super Smash Bros. Además, que de seguro para Sakurai, Donkey Kong y Diddy Kong eran los más relevantes por el momento, aunque los fans le hicieron ver que no es del todo cierto. Y hay que tomar en cuenta que Sakurai sí escucha las exigencias de los fans, agregando a los personajes que desean, aunque a veces no acierten del todo. Pero respondiendo a la pregunta de que si faltan más personajes de Donkey Kong para representar perfectamente la saga, es un sí a medias. Me explico. Ya con la inclusión de Donkey Kong, Diddy Kong y King K. Rool, es suficiente para representar la saga de Donkey Kong, aunque hay ciertos personajes que igualmente ganaron su presencia en esta franquicia. Desde el Super Smash Bros. Del Nintendo 64, hemos visto que Donkey Kong era uno de los primeros personajes desarrollados para el Super Smash Bros., quienes estaban Mario, Samus, Fox y el mismo Donkey Kong. Esto por la razón de que eran los más aptos para probar en cómo se desarrollaría el juego, descartando a los personajes que tenían ciertas complicaciones en sus mecánicas y otros por el hecho de que no estaban seguros de agregarlos allí. Por parte de Donkey Kong, era un personaje que representaba el primer gran éxito de Nintendo en los videojuegos a nivel mundial, por lo que era evidente que Donkey Kong debería estar en el primer mayor crossover de Nintendo. Además que sus juegos recientes para la época eran un gran éxito para la Super Nintendo, aunque también estaba el Donkey Kong 64 en proyecto, pero ese juego salió en el mismo año que el Super Smash Bros. No sé si tuvo algo de relación con este, pero sabemos que la franquicia le estaba yendo muy bien. Así que todos estos puntos valían para que se incluyera a este juego. En el Super Smash Bros. Melee, al ser uno de los 12 veteranos, volvió en ese Smash, y también lo hará para futuras entregas. Aquí no hubo un nuevo personaje de Donkey Kong, aunque teniendo en cuenta lo que pasaba en ese entonces con Rare, tener algún personaje que ellos desarrollaron
creo que no era lo mejor hasta que las cosas se calmaran. Pero es debatible ya que llegaron algunos trofeos, pero no eran todos, solo Dixie Kong y King K. Rool. Diddy Kong, siendo el segundo más importante, no llegó como trofeo, por lo que podemos suponer que la saga de Donkey Kong llegó a medias en este Smash. En el Super Smash Bros. Brawl, al fin llegó su primer compañero de toda la vida, Diddy Kong. Ya para ese entonces Rare no estaba tan peleado con Nintendo, incluso realizando el Diddy Kong Racing para la Nintendo DS. Pero esto influyó a que este personaje llegara como jugable al Super Smash Bros., tomando en cuenta que también fue protagonista del Donkey Kong Country 2, y eso que en la época del GameCube la saga de Donkey Kong estaba en una serie de experimentación, que no llegó a nada, pero había muchos juegos de nuestro simio favorito. Y tal vez Dixie Kong no hubiera llegado también, si no fuera por el cambio de idea que tuvo al final, ya que como mencioné en mi video del por qué Dixie Kong fue descartada, tanto Diddy y Dixie iban a ser un personaje dúo, pero que al final tomó solo a Diddy Kong. Pero Dixie Kong tenía un pequeño avance en su personaje, por lo que pudimos ver en la mina de datos del Super Smash Bros. Brawl. Ya en el Super Smash Bros. For Wii U 3DS no hubo un nuevo representante en esta saga, y eso que la serie de Donkey Kong Country volvió en la Wii, algo que debería sonar como tendencia para que Sakurai tomara un personaje en cuenta, pero no fue así, y tal vez no fue suficiente, o simplemente no veía necesidad en meter más personajes. Sin embargo, gracias al Fighter Battle, demostró que había un personaje que se lo merecía totalmente, y que los fans estaban a la espera de su inclusión. Y eso nos lleva al Super Smash Bros. Ultimate, que al fin se introdujo al villano de Donkey Kong Country a Smash. King K. Rool fue una gran sorpresa, pero esto se veía venir gracias a los votos de los fans en el Fighter Battle, que justamente es por esta misma razón que llegó el personaje, por lo que si fuera por Sakurai tal vez no lo hubiera tomado en cuenta, pero fue gracias a los fans que esto ocurrió. Y de seguro Masahiro Sakurai sabe que hay otros personajes de Donkey Kong que podrían estar allí a futuro. Y justamente hablando de ello, ahora vamos con la pregunta de quiénes son los personajes que deben representar a Donkey Kong en Smash. Yo creo que realmente ya tenemos a los tres más importantes, pero para complementar al 100% debemos meter a dos personajes que son muy importantes también para esta saga, aunque también podríamos meter a uno más, pero lo hablaremos poco a poco. La primera y la que tendría que haber estado en el Super Smash Bros. Es Dixie Kong. Creo que no hay discusión sobre ello, siendo la tercera protagonista de su propia entrega, el Donkey Kong Country 3, y es un personaje que tiene su propio estilo de lucha, aunque hay ciertas habilidades que podría tomarse prestado de Diddy Kong, aunque no serían lo mismo, porque son diferentes razas de simios, y también porque una tiene cabello y que lo usa en muchos de sus ataques, y el otro no. Por ello Dixie Kong sería una especie de semiclon, pero no tan así, ya que sus habilidades serían muy diferentes y su estilo de lucha sería muy particular. También está el hecho de que Sakurai podría adaptar la mecánica de los Donkey Kong Country con Dixie Kong, siendo este Kiddy Kong su compañero. Ya sabemos que Sakurai quería implementar esta mecánica en Brawl, pero no logró su cometido. Tal vez si lo intenta, podría hacer esto con el personaje, aunque lo dudo mucho y creo que es mejor tomar en cuenta solo a Dixie Kong como uno independiente. El otro representante sería Cranky Kong, el original Donkey Kong, quien según Nintendo fue quien participó en los juegos arcade. Creo que por este motivo debería estar en Smash, teniendo en cuenta también que su moveset sería muy único y que podría dar un estilo de lucha muy diferente al resto de los simios, aunque algunos digan que no puede porque es un anciano, pero ya se ha visto que sí puede luchar, y es jugable justamente en el Donkey Kong Country Tropical Freeze, así que sí puede luchar, y sería un gran agregado para este juego. Y por último sería Funky Kong, que no es un personaje que realmente sea pedido por ser muy querido, aunque sí tiene una gran cantidad de memes. Este personaje es más bien considerado para ser un Echo Fighter de Donkey Kong. Aunque al inicio sí parece una idea interesante, es posible que Funky Kong sea más único que solo ser un clon de Donkey Kong. Pero si da el caso, podría ser un Echo Fighter, tiene la talla para hacerlo, aunque realmente no es que sea necesario, no es como Capitán Falcon, en donde no tiene otro representante para sugerir un Echo Fighter, pero aún así dejo ahí la opción. Y de seguro Sakurai tomará en cuenta alguno de esos personajes para el nuevo Smash, o tal vez el nuevo director, pero el caso es que Donkey Kong con los tres personajes que tiene puede ser suficiente para representar la franquicia, aunque como hemos visto no es del todo cierto, y de seguro con las exigencias de los fans, Dixie Kong sería la nueva integrante para el Super Smash Bros. Aunque para eso Nintendo debe hacer más juegos de Donkey Kong, pero no creo que sea un problema a futuro. Y bueno, eso ha sido todo.
¿Ustedes piensan que Donkey Kong necesita más personajes o creen que está bien tal como está? Y si no es así, ¿qué otros personajes les gustaría agregar a Smash? Pueden comentarlo en la caja de comentarios que estaré a gusto de poder responderles. Mando saludos especiales a los miembros del canal, gracias a Alfredo Touchdown y a Iralor por este gran aporte. Se los agradezco de todo corazón. Y si quieren ser miembros pueden darle clic al botón de unirse. Ahí pueden leer las indicaciones para poder ser miembro y las ventajas que pueden tener. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video.